perfectamente pudiera ser utilizada indistintamente hombres y mujeres. Realmente creo que es así. Una fragancia que se siente moderna, un tanto juvenil. Como te digo, en torno a lo dulce, también veo ahora que está saliendo un pequeño destello limpio. Sí siento que es una fragancia bastante simple, es decir, no tiene un gran complemento olfativo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Acompáñenme a ver unas primeras impresiones de un perfume que lo desconocía totalmente. Me lo topé por casualidad, lo compré y se lo vengo a traer para que lo veamos juntos. Este es el Saheb, de una casa perfumera árabe llamada Ard al-Zafaran o Zafaran, no sé. Aquí vamos a ver entonces su caja. En este caso es de un cartón resistente, me parece. Detrás tenemos incluso también el sello de originalidad, en este caso en específico de esta casa perfumera, y ahí los detalles de su caja, muy árabe por decirlo así, muy Afnan y ese tipo de casa perfumera. Es aquí delante, tiene un pequeño diseño que se ve parecido a la tela, que le da bastante clase. Y lo compré también porque la botella me llamó muchísimo la atención, me la encontré hermosa. Si alguien ya sabe qué perfume es, pues aquí debajo indícamelo en los comentarios. A ver qué tal. Pues vamos a hacerle su unboxing. Vamos a hacerle aquí su respectivo unboxing. Pon esto por aquí. Vaya. La caja se ve más hermosa. De lo que imaginaba. Entonces miren, ahí viene. Se escucha ahí. El diseño parece como estuviera forrado con una tela bastante fina. Y vamos a ver entonces cómo se destapa. Ok. Ahí está. Vean la botella. Realmente la presentación está chulísima, muy bonita. Aquí un negro mate. La perfume está encajada en esta parte. Y aquí vamos con la botella. Muy chula. Como les digo, me gusta muchísimo. Miren la tapa, qué grande. Es de madera. Realmente yo considero que... Espero que la fragancia esté a la par de su presentación, porque creo que es bastante buena. O sea, tiene bastante calidad. Y la botella no tiene más que el sello aquí debajo. Entonces vamos a chequear este perfume. Esta es la presentación de 70 mililitros Eau de Parfum. Como de costumbre, siempre tienen el atomizador hacia atrás. Vamos a ver allá entonces qué tal su complemento olfativo. Se ve que es dulce. Vamos a ver. Vamos a ver su atomización. Ok. Creo que es una fragancia exquisita. Sí gira en torno a lo cálido. Es un tanto cálido. Si realmente el perfume se siente así. Creo que es una muy buena fragancia. A la vez también se siente un poquito dulce. Se le siente también un poquito a cuero. O ese olor de la mezcla. Que también puede ser la caja que dé ese olor. Porque realmente la caja huele raro. No huele bien eso. Creo que es la caja. Pero vaya. Aquí se siente un toque cremoso. Se siente también como una especie de balanceo entre lo como floral. No sé, tal vez. Flor de azahar. También se le siente un poquito parecido a la chinola. También se siente un poco así. Es como una mezcla entre una sensación un poco dulce. También como con un trasfondo un poquito también afrutado. Creo que el aroma está bastante bien, bastante bonito.
Me gusta. No sé obviamente cuál es su duración. Ya como sabes, aquí siempre en las primeras impresiones te digo más o menos cuál ha sido mi experiencia. En este caso creo que es una fragancia exquisita para los amantes de los perfumes que tienen ese toque un poco dulce, también con un trasfondo más robusto como el cuero o el incienso. Creo que esto es una fragancia unisex. Perfectamente pudiera ser utilizada indistintamente hombres y mujeres. Realmente creo que es así. Una fragancia que se siente moderna, un tanto juvenil. Como te digo, en torno a lo dulce. También veo ahora que está saliendo un pequeño destello limpio. Sí, definitivamente se siente jabonoso, parecido a la cuava. Así, amaderado, limpio, pulcro. Creo que esto es una fragancia que me la voy a disfrutar bastante. En el primer momento que la olí, esas notas de salida me pareció bastante atrayente. Por ahora está floreciendo más una sensación más limpia realmente. Es como si a la salida tuviera un toque más fresco, ligeramente dulce y como te dije con la chinola, pero no tanto con ese toque cítrico de la chinola, sino como un toque de chinola apagada, por decirlo así, no con ese brillo que tiene esta fruta. Y ahora se siente bastante limpio, es como si fuera la cuava. Pero aún así, estoy casi seguro que es una fragancia que brilla más en el calor. Definitivamente tiene una base que por lo menos es bastante rápido para yo mencionarte su base, pero porque todavía no creo que no ha llegado ahí. Sí siento que es una fragancia bastante simple, es decir, no tiene un gran complemento olfativo, pero me gusta bastante, se siente con clase, se siente tranquila. No es ese perfume muy movido, muy juvenil. Creo que esta es una fragancia que se siente con bastante clase. De momento me he estado llevando muy buenas impresiones. Así que más adelante estaré subiendo entonces la reseña completa donde vemos su desglose olfativo, su proyección, su estela. Creo que de momento considero que es una fragancia que es más personal. Pero vamos a ver entonces más adelante los detalles completos. Por eso me gustaría que si te gusta este tipo de contenido y no lo has hecho, pues te suscribas, le des like. Y vuelvo y repito, si ya conoces este perfume, pues déjamelo en los comentarios a ver qué tal, o si es un dupe o una fragancia original. Pues ahí te dejo el Sahef de Art Al Safarán.